Buenos días a todos. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida como dueño de casa, en realidad actual administrador de este espacio. Escuchaba la charla de recién y pensaba que en definitiva esta discusión sobre los nuevos espacios de trabajo no puede limitarse exclusivamente al sector privado. Y no es casualidad que hoy estemos acá. La verdad que estamos muy contentos con que WorkTech este año se pueda hacer en el Centro Metropolitano de Diseño. Agradecerles también a la gente de Contract la confianza, digamos, y el interés por trabajar con nosotros en este lugar. Y es una forma también de mostrarles cómo el sector público está repensando la forma de plantear los espacios públicos. Este es un espacio público, de hecho quiero pedirles a todos que tengan cuidado con sus pertenencias, porque muchas veces nos da tanta confianza un lugar como este que tenemos la sensación de que estamos en el patio de nuestra casa. Y la realidad es que acá entra y sale gente todo el tiempo porque es un espacio público, ofrecemos todo tipo de servicios, vamos a hablar de eso en un ratito. Por lo tanto, cada uno de ustedes es responsable de sus cosas. Pero sí darles la bienvenida y agradecerles a todos. Quizás muchos de ustedes no conocían este lugar y está bueno entonces que sepan que en definitiva es de todos ustedes. Yo soy subsecretario de Economía Creativa, tengo a cargo también el Centro Metropolitano de Diseño y la charla que preparé hoy es una charla que lo que apunta es a compartir con ustedes algunas experiencias y sobre todo algunas tendencias que fui viendo a lo largo de todo este tiempo en el campo de la economía creativa. Y la tesis central de la presentación es que estas tendencias que estamos viendo en economía creativa son tendencias que se pueden extrapolar después al resto de los sectores de la economía. Es decir, son cambios que van a estar seguramente afectándolos a todos ustedes si es que todavía no lo han hecho. Es muy probable que muchos de los temas que les mencione les van a resonar, incluso de las distintas presentaciones en el día de hoy. Pero en primer lugar, ¿qué es esto de la economía creativa? Yo tengo la suerte de tener este título, subsecretario de Economía Creativa, que inmediatamente invita a la repregunta, digamos, con lo cual en las reuniones sociales me va muy bien porque siempre hay alguien preguntando a qué me dedico y eso da como para explicar un poquito de qué se trata. Traje esto que es una foto de un evento en el que yo tuve la suerte de hablar hace 10 días en Montevideo. Es un evento global que se llama Pechakucha. Pechakucha en japonés quiere decir conversación, y es parte de una red de encuentros creativos donde seguramente oyeron hablar de las charlas TED. Este mismo encuentro WorkTech es parte de esta red, es decir, son espacios donde los creativos se juntan para inspirarse, para conectarse, para ver qué es lo que está pasando. Y en definitiva yo lo traje a colación porque para mí son una muestra, un botón en realidad de lo que está pasando en general. Y la economía creativa habla de esto. La economía creativa es aquella que tiene al talento como insumo principal. Y nosotros consideramos que el talento es el combustible del siglo XXI. Y por eso tenemos un área específicamente en la ciudad de Buenos Aires que se está ocupando de promover a estos sectores. Pero la verdad es que hay un montón de conceptos para una misma idea, digamos. A la izquierda está el libro que publicó el BID, La economía naranja. Van a escuchar hablar de industrias creativas, de economía creativa, de clase creativa. Ese es un libro seminal de Richard Florida, que ya tiene unos cuantos años. En definitiva, de lo que estamos hablando, insisto, es esta cuestión del talento. El BID dice que en la economía naranja, que ya es la cuarta economía del mundo, la economía creativa. Es decir, no estamos hablando de un nicho pequeñito, sin ningún horizonte, sino que estamos hablando de una superpotencia en términos agregados por el impacto enorme que puede tener. Este libro de Richard Florida es muy interesante porque lo que planteó en su momento es que justamente lo más escaso es el talento y que por lo tanto las ciudades, las regiones más exitosas van a ser aquellas que tengan la capacidad de atraer ese talento. Y por lo tanto van a ser exitosas porque van a tener, a su vez, las mejores compañías porque van a ser las compañías donde ese talento esté radicado. Con lo cual, si el talento es escaso y empieza a ser cada vez más móvil, obviamente esto se aplica sobre todo para América del Norte, para Europa, donde hay mucha más movilidad de los recursos, lo que está claro es que las ciudades, las regiones, tenemos una competencia muy clara para ver cuál es la más atractiva para que este talento nos elija como lugar para vivir. Buenos Aires en ese sentido corre con ventaja porque es una ciudad muy creativa. Incluso en un contexto quizás adverso para la atracción de inversiones u otras cuestiones, Buenos Aires sigue siendo una ciudad muy pero muy atractiva
para la clase creativa. Esta clase creativa móvil, esta clase creativa que elige un lugar no solamente por las oportunidades de trabajo, sino por la posibilidad de divertirse. Richard Florida genera un índice que habla de talento, habla de tecnología, habla de tolerancia, donde está incluido, por ejemplo, la diversidad sexual como uno de los indicadores para definir qué tan creativa es una ciudad, qué tan estimulante. Seguramente les suena esta foto, digamos, porque están todos ustedes acá. Esto es simplemente para contarles muy rápido qué es lo que hacemos y simplemente como contexto para lo que viene después, que es esta idea de compartir con ustedes algunas tendencias. Nuestra área se ocupa de promover a las industrias creativas, tanto a nivel local como internacional. Trabajamos concretamente con la industria audiovisual, cine, publicidad, televisión, animación, videojuegos, con la moda y el diseño en todas sus variantes, con la industria editorial, con la música. Tenemos también a cargo, y vamos a verlo, todos los programas de apoyo a emprendedores. Son sectores, como les decía, muy relevantes. Tenemos el Observatorio de Industrias Creativas que mide año a año estos temas. El 10% de la economía de la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con las industrias creativas. Esto es tan importante para la ciudad como el turismo o el comercio. Es decir, no estamos hablando de un nicho, sino que estamos hablando de un sector realmente muy, pero muy intenso. No los voy a aburrir con todos los programas. Digo, si a alguno les interesa, después en Facebook nos pueden encontrar por BEA Creativa o BEA Emprende. Esas son las dos formas de enterarse de lo que hacemos. Pero sí contarles que trabajamos para promover a estos creativos, para estimularlos, para darles herramientas para el desarrollo de sus proyectos. Y también en el largo plazo estamos trabajando para repensar la ciudad de Buenos Aires, teniendo a la economía creativa como gran motor de desarrollo. Tenemos en marcha una política de distritos creativos, que es una política que combina el desarrollo económico con el desarrollo urbano, con el desarrollo social. Y parte de la idea justamente de que todas las ciudades, no solo Buenos Aires, tienden a perder sus sectores tradicionales. ¿Por qué? Porque los sectores tradicionales se van de las ciudades, en algunos casos desaparecen. El cambio tecnológico hace que los sectores estén cambiando cada vez más. Y por lo tanto las ciudades tenemos la obligación de buscar fuentes de empleo que sean generadoras de empleo de alto valor agregado en el siglo XXI. De ahí esta apuesta por la economía creativa como gran motor de desarrollo. Hace ya bastante tiempo pusimos en marcha el primer proyecto, que fue el Distrito Tecnológico, alrededor del 2009, en Parque de los Patricios. Después le siguió el Distrito Audiovisual, en Palermo, Hollywood, Chacarita y Paternal. El tercero fue el Distrito de las Artes en La Boca y muy recientemente el Distrito de Diseño en todo el entorno del CMD. Todos estos proyectos comparten la misma lógica, que es un estímulo vía la exención de impuestos para la atracción de empresas de estos sectores a estos lugares. La idea es ayudar a regenerar el tejido productivo de estos barrios, pero sobre todo lo que hay es un acompañamiento, un trabajo entre el sector privado y el sector público para generar oportunidades reales en estas zonas. Y una fuerte participación también de todas las instituciones de estos barrios, porque a diferencia del viejo modelo de parque industrial, donde se desarrollaban en un descampado, nosotros estamos hablando de barrios con muchísima tradición. Y en un momento, además, donde la identidad, lo vamos a ver después, es absolutamente relevante a la hora de cómo nos posicionamos. Simplemente como un ejemplo, el Distrito Tecnológico en Parque de los Patricios, un barrio que probablemente no había recibido inversión en unos 100 años, en términos privados o públicos, un poco menos de 100 años, porque tuvo su hora de esplendor. El primer zoológico de la ciudad de Buenos Aires estuvo allí, por ejemplo, y basta ir al Bernasconi para ver cómo se construían escuelas en ese momento. Parque de los Patricios no tenía empresas de tecnología cuando se puso en marcha el proyecto en el año 2009. Hace muy poquito tiempo, hace 3 semanas, celebramos la fiesta de las 200 empresas del Distrito Tecnológico. Y piensen entonces el impacto económico de 200 empresas relocalizándose a esa zona, 200, muchos de ellos jóvenes, yendo a trabajar al lugar. Hoy hay 3 universidades que están construyendo sus sedes en el Distrito Tecnológico. Pero además hay una fuerte inversión pública porque el subte ya está en la zona, porque el Parque de los Patricios hoy es uno de los más lindos de la ciudad, porque hay una nueva comisaría y porque, sobre todo, el jefe de gobierno a principios del año que viene va a estar instalado allí en un edificio firmado por Norman Foster, absolutamente ecológico. Y eso no implica solo la mudanza del jefe de gobierno. Lo que implica es, por un lado, que el jefe de gobierno se muda al futuro, al Distrito Tecnológico, y algo mucho más relevante, y es que estamos llevando el eje político de la ciudad de Buenos Aires, de Plaza de Mayo, al sur de la ciudad, que tradicionalmente estuvo postergado.
Estamos con un proyecto para que ese parque sea el parque cívico del siglo XXI, para que la gestión sea transparente y se pueda encontrar la ciudadanía con sus gobernantes en un pie de igualdad. Es un proyecto fascinante y justamente está sostenido por esta economía creativa. En el distrito tecnológico, perdón, en el audiovisual, partimos de un sector que ya existía, por eso tiene ese nombre horrible de Palermo Hollywood, la zona, donde están clusterizadas todas las... Digo, lo tiene porque hay un montón de productoras que están en ese lugar. Pero le dimos una zona de crecimiento hacia Chacarita y Paternal que lo que permite es que se desarrolle una zona tradicionalmente postergada. Este proyecto tiene 2 años de existencia y ya hay 80 nuevas empresas que no existían y están radicadas en el lugar. El Distrito de las Artes en La Boca innova en términos de herramientas porque estamos trabajando directamente con los actores, que son los gestores culturales, los gestores artísticos, y el Distrito de Diseño. De todos modos, bueno, también estamos trabajando con los emprendedores. Cuando nosotros hablamos de emprendedores, hablamos de algo muy relevante. Yo voy a hablar después de cambios, de los cambios que se están dando en el mundo del trabajo. Para nosotros el debate sobre el emprendedorismo es un debate central para el futuro de Argentina. Porque no hablamos de un sujeto emprendedor, sino que hablamos de habilidades emprendedoras. Si efectivamente, como vamos a ver después, el mundo del trabajo está cambiando tan rápido, el emprendedorismo es una respuesta a esa incertidumbre. Porque emprender, en definitiva, es tener la capacidad de ser libre para emprender el proyecto que yo quiera, el sueño que yo quiera tener. La ciudad hoy está ofreciendo programas de apoyo a emprendedores. Tenemos un programa masivo que se llama Academia Buenos Aires Emprende, que capacitó este año gratuitamente a más de 10.000 personas, en 70 sedes en toda la ciudad de Buenos Aires, y que básicamente, aparte nos sorprendió porque lo interesante era que nosotros pensábamos que se iban a anotar solamente jóvenes con ganas de desarrollar sus proyectos, y tuvimos amas de casa inscriptas, tuvimos comerciantes, gente asalariada. Hoy empresas privadas nos piden el programa porque quieren que sus propios empleados incorporen estas habilidades. El concepto de innovación abierta es central. Si efectivamente los emprendedores no quieren ir a trabajar a las empresas porque quieren desarrollar sus proyectos, las empresas están perdiendo probablemente la mejor materia gris. Y si la innovación está empezando a pasar afuera, puertas afuera de la empresa, ¿cómo hago para conectarme con esa innovación? Entonces empiezan a aparecer un montón de mecanismos, aceleradoras, incubadoras de empresas, concursos, en los cuales nosotros también estamos participando. Y otro concepto central dentro del emprendedorismo es el del innovador social. Porque hoy realmente el emprendedor es un agente de cambio y como agente de cambio tiene la oportunidad de ayudarnos a solucionar problemas de la vida de la gente. Finalmente, soy parte también de una mesa que es colectiva, que es la Mesa de Innovación y Creatividad de la Ciudad de Buenos Aires. Es una mesa transversal donde nos juntamos colegas de distintas áreas a trabajar juntos en proyectos que tienen que ver con la innovación y la creatividad. La verdad que es un orgullo porque hay un montón de oportunidades vinculadas a estos temas. Los 4 ejes estratégicos sobre los que trabajamos son educación para el siglo XXI. Empezando este año tenemos emprendedorismo en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, no como materia, sino como un trayecto que acompaña todo el secundario. Empezando este año tenemos impresoras 3D, compramos las primeras 40 este año para llegar a cubrir a todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a fines del año próximo y el siguiente con impresoras 3D. Estamos repartiendo kits de Arduinos, es decir, robótica en las escuelas públicas, y también estamos metiendo programación, que es el inglés del siglo XXI, el que no sepa programar dentro de poco va a quedarse afuera, en las escuelas públicas de la ciudad. Estamos trabajando con la economía creativa y emprendedora, estamos trabajando con el concepto de ciudad inteligente, que es la ciudad transparente. Buenos Aires Data publica todos nuestros datos en Internet, pero también es la ciudad donde ponemos al ciudadano en el centro, la movilidad. Pasamos de la idea de darle lugar al transporte público, a la bicicleta, a trabajar también la caminabilidad, como pueden ver en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y en muchos barrios. Es decir, hay una constante apelación a la innovación como herramienta para mejorarle la vida a la gente y finalmente la innovación social. De todo eso surgió una campaña que está en marcha, que quizás la hayan visto. Este logo BA Evoluciona es el nuevo logo que identifica todas estas herramientas. Creemos profundamente en la inteligencia colectiva. Como gobierno entendemos que no tenemos todas las respuestas y la idea es que entre todos podamos encarar soluciones que le mejoren a la vida a la gente. Quería compartir, es muy cortito. Alberto, cumplo 80 años y estas fechas lo hacen reflexionar ahora. Hace 80 años que estoy esperando que llegue el futuro y el señor futuro no se digna en llegar.
Parece ser que al futuro no le alcanza con que pase el tiempo. No esperen que llegue el futuro. Salgan a buscarlo, tráiganlo. ¿Saben cómo traerlo? En remis, ¿eh? No, ¿cómo en remis? Al futuro se lo trae con ideas nuevas, innovadoras. ¿Saben qué es innovar? Es encontrar soluciones nuevas a los problemas comunes, a los problemas de todos los días. Lo que hace que el futuro llegue es que pasen cosas, no que pase el tiempo. Miren quién se los dice. Hagamos hoy todo lo que nos va a mejorar la vida mañana. Traigamos el futuro. Esto es parte de una campaña que está hoy en el aire y que básicamente lo que muestra es lo difícil que es hablar de estos temas por fuera de los nichos en los cuales nosotros nos movemos. Porque estamos convencidos que el cambio llegó. El tema es cómo hacemos para sumirnos todos a este cambio. Y de esto es de lo que vine a hablar. Todo lo de recién fue una introducción para también contarles la suerte que tenemos nosotros de estar en contacto con todos los creativos de la ciudad y por lo tanto las reflexiones que vienen a continuación tienen que ver con esta experiencia. En primer lugar, como les dije al principio, yo siento que la economía creativa de alguna manera es una brújula que nos permite anticipar cambios que se van a dar en el resto de los sectores. Y por lo tanto, estos cambios de alguna manera marcan un camino. La palabra clave de toda la presentación es la del cambio, justamente. Yo para esta presentación busqué una foto de Heráclito, por aquello de que uno no puede bañarse 2 veces en el mismo río. Tenía muy baja definición la foto, así que traje un cuadro de Cézanne, donde hay un río, finalmente. Pero en definitiva el concepto con el que quiero que nos quedemos es esta idea de que el cambio es la única constante. Y obviamente el cambio nos genera una incertidumbre enorme, pero a la vez nos da la oportunidad de adaptarnos constantemente. Y justamente la economía creativa vive el cambio como parte de su ADN. Piensen en la industria de la música, por ejemplo. En los grandes sellos discográficos que dominaban el sector y estaban mirando para allá mientras vino Apple por el costado y se los llevó puestos. O piensen ahora en los grandes estudios de Hollywood, que también están empezando a avivarse, pero mientras miraban para allá vino Netflix, un poco más arriba, bajó desde Silicon Valley a Los Ángeles y también se los está llevando puestos. Es decir, no pensaron fuera de la caja, pensaron que sus competidores venían desde adentro y cuando se dieron cuenta, en muchos casos ya era demasiado tarde. Esto le pasa a absolutamente todos los sectores dentro de la economía creativa, porque son sectores que están muy afectados por la tecnología. Por lo tanto, mirando lo que está pasando ahí, tenemos la oportunidad de darnos cuenta de lo que va a pasar en otros sectores. Por otro lado, se están dando cambios en el mundo del consumo que son muy, muy interesantes. Está surgiendo esta idea del consumo colaborativo, que ni siquiera ya es nueva. El consumo colaborativo entendiendo como el pasaje de una economía que estaba basada en el tener algo a una economía del acceso. El viejo cuento de cuántos tenemos en nuestra casa un taladro que probablemente no vamos a usar por los próximos 5 años. Y sin embargo está ahí ocupando un lugar el taladro, molestando. Cuando sería muchísimo más sencillo que en esos 5 años, cuando necesito un taladro, puedo ir a internet o pedírselo a un amigo y usar ese taladro por el poco tiempo que lo voy a necesitar. Este concepto del consumo colaborativo hoy se está aplicando a los autos, se está aplicando a las bicicletas, se está aplicando a realmente un montón de cosas que en definitiva de lo que hablan es de una nueva conciencia que estamos asumiendo todos como consumidores. Entendemos que nuestras acciones tienen una consecuencia. Y en esa nueva conciencia también está surgiendo una idea que a mí me gusta mucho pensar, que es que las cosas tienen movimiento. Yo acabo de hacer, después de mucho tiempo, una revisada completa de mi ropero. Me probé absolutamente cada una de las ropas, de las prendas que yo tengo, y partieron al Ejército de Salvación 2 bolsones gigantes de ropa que yo hace años que no uso. Y piensen que unas zapatillas que ustedes se compraron y que están durmiendo en el ropero, se hicieron para caminar. Como decía la canción, "These boots are made for walking", digamos. Entonces, ¿tiene algún sentido retener esas zapatillas de su espíritu, de su destino, digamos, de caminar? Esta idea está haciendo cada vez más fuerza en mucha gente. Lo que ven ahí es una red de cafés que hay en Holanda que se llama Repair Café. Lo interesante es que uno puede llevar allí su vieja licuadora y repararla, pero no la deja a reparar a la licuadora, sino que uno se sienta y un señor le explica cómo reparar su propia licuadora.
Y a mí lo que me parece interesante de esto es que seguramente después de estar 3 o 4 horas dedicado a reparar mi licuadora, la voy a mirar con mucho más cariño. Y voy a establecer una relación con esa licuadora diferente a la que tenía antes en términos de usar y tirar. Por supuesto son tendencias, no digo que todos lo vayamos a hacer inmediatamente, pero lo estamos viendo como algo interesante en términos de esta nueva conciencia y de los valores que están involucrados. También se están dando cambios en el mundo del trabajo, naturalmente, que de alguna manera son un reflejo de estos cambios en el mundo del consumo. Esta es una nota de tapa que ya tiene varios años de la revista Fast Company, que habla de esta generación Flux. Una generación que se define menos por su pertenencia a un sector etario, rango etario determinado, y más por el hecho de ser personas que viven, que florecen en el cambio. Piensen en esto. Antes era mucho más fácil decir ¿qué haces? Completar en el aeropuerto la profesión. Ahora es muy difícil porque todos tenemos identidades múltiples. Todos estamos haciendo muchas cosas a la vez. Combinando además cosas que tienen que ver con el trabajo, por el cual nos pagan, con hobbies que nos dan placer, con trabajo y hobby mezclados cada vez más. Por otro lado, el trabajo se acortó muchísimo. Ya nadie va a estar toda su vida laboral en la misma empresa porque sería un espanto. Y entonces todos cambiamos de trabajo cada 3 o 4 años o cambiamos nuestro trabajo. Eso hace al mismo tiempo que lo que aprendemos necesariamente tiene que ser lo más amplio posible porque no sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo dentro de 4 años. Y tampoco sabemos si las clases de guitarra que tomamos fuera del trabajo finalmente no van a tener un impacto en nuestro trabajo más adelante. Es un mundo fascinante el que nos toca transitar. Es un mundo que claramente tiene que ver con la conferencia de hoy, porque esto también habla de nuevos espacios de trabajo donde están surgiendo el coworking. No les voy a explicar lo que es el coworking a ustedes, digamos, pero surge el coworking justamente para dar cuenta de algo y es que la gente ya no valora tanto la oficina tradicional, con la secretaria en un lado, el helecho en el otro, sino más bien un espacio abierto donde yo tenga la oportunidad, yo puedo trabajar de cualquier lado con mi computadora. ¿Para qué voy a ir hasta algún lugar? Bueno, porque hay un valor agregado en conectarme con otros, en vincularme a otras historias. Y detrás de esto también está la idea del aprendizaje horizontal. Ya no existe más esta lógica vertical de yo enseño y ustedes escuchan. Si efectivamente el mundo del trabajo cambió tan rápido y yo no sé qué habilidades voy a necesitar en el futuro, potencialmente cada uno de los que estamos acá tenemos algo para enseñarle a los demás. Y de hecho muchas organizaciones dedican jornadas enteras a ese aprendizaje horizontal, donde dan charlas en formato Barcamp, que es básicamente un formato donde no hay charlas previstas previamente. Uno va a la pared y dice, yo soy Enrique, voy a dar una charla sobre economía creativa, el que quiere se anota. Y vos podés dar una charla de algún hobby que te parezca interesante, lo mismo por ahí atrás. Y es fascinante en términos de oportunidades. Los cambios que se dan entonces en el mundo del trabajo, el crowdfunding también va en la misma dirección. Ustedes saben lo que es el financiamiento colectivo para proyectos. Si antes uno tenía que conseguir un inversor y bajarse los pantalones para tratar de conseguir algo de dinero, hoy la verdad es que vía el financiamiento colectivo tenemos la oportunidad de crear un proyecto, invitar a cada uno a que haga aportes mucho menores a través de Internet. Al mismo tiempo los estamos invitando a que sean de alguna manera productores con nosotros de ese proyecto. Es decir, que rompemos con esa lógica de consumidor-productor para invitar a una comunidad que sea parte de eso. Y al mismo tiempo somos libres de hacer el proyecto que se nos cante. Y por otro lado, prefinanciamos porque esos proyectos están prevendidos. Tengo el financiamiento antes de incluso salir a producir. Por otro lado, otra tendencia interesante es que todo es contenido. Antes importaban los formatos. Piensen, por ejemplo, en un libro para niños. Hoy no existe más pensar un libro para niños. Lo que uno piensa es, tengo una obra infantil que va a ser un libro, una aplicación para iPad, va a ser una animación para Internet, va a ser una película, va a ser merchandising. Es decir, en el centro está el contenido y los formatos son absolutamente infinitos. De vuelta, esto es economía creativa, pero puede aplicarse, viene la temible campana, puede aplicarse al resto de los sectores. Voy a ir un poco más rápido. El tema de la colaboración es central. Este es un sitio de los muchos que hay, plataformas de financiamiento colectivo. Son unos argentinos que lanzaron una valija inteligente, que ya juntaron más de $1 millón a través de esta plataforma. Es una valija, bueno, que está conectada, pero yo lo traje a colación por esta idea de la colaboración. Cómo los propios usuarios son los que van sugiriendo mejoras a los productos. Y un concepto que viene del mundo emprendedor, que es el Lean Startup, o el emprendedor ágil,
que es que un producto ya no existe más en forma terminada. Todos los productos o servicios se lanzan en beta, en modo prueba. ¿Por qué? Porque yo lo lanzo al mercado en lo que se conoce en inglés como just good enough, es decir, un producto que sea lo suficientemente bueno como para salir al mercado, y después con el consumidor voy a ir mejorando ese producto, que nunca va a estar terminado, en definitiva. Todas las empresas de Internet lo hacen con nosotros, y lo hacen porque si no, si uno se sienta a esperar a que ese producto esté terminado, la competencia te pasa como poste. En definitiva, otra tendencia importante es, y esto para mí es central, es que si piensen en esto, el tema de la identidad. En la vieja globalización, todas las ciudades querían tener el mismo McDonald's, el mismo Starbucks. En la nueva globalización, todos queremos seguir conectados al mundo. Pero ahora lo que importa es lo original, aquello que nos hace únicos. Porque el mundo es lo que quiere consumir de parte nuestra. Entonces, el gran desafío es cómo contar buenas historias. Y ahí la identidad, lo que nos hace originales, empieza a tener una fortaleza que antes no tenía. Y Argentina, la verdad es que es un país con una identidad muy fuerte, muy interesante, con una oportunidad de contar una historia al mundo, creo que muy relevante. Para terminar, ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Yo acabo de terminar de releer 1984, por eso me copé con esta foto. Pero es justamente lo contrario, lo que debiera hacer el Estado, digamos. Básicamente el Estado tiene que entender que tiene que trabajar asociativamente con el sector privado, con la comunidad, y sobre todo tiene que animarse a experimentar. Y finalmente también lo que tiene que hacer es perder el miedo a perder el monopolio del espacio público y por extensión de la política pública. Antes uno elegía un gobierno y esperaba que se olvidaba ese gobierno por los siguientes 4 años. Esto se acabó, porque si todo lo que dije se aplica al sector privado, se aplica mucho más al sector público, en términos de inteligencia colectiva, en términos de encarar en forma conjunta estos cambios y las soluciones a estos cambios. Hay un tema adicional con respecto a la tecnología que me parece muy relevante. Les voy a spoilear esta película para los que no la vieron, lo lamento, pueden taparse las orejas, pero es muy buena y se las recomiendo más allá de lo que les cuente. Este señor tiene todo un dilema con la tecnología, se enamora de su sistema operativo, claro que todos nos enamoraríamos si tuviera la voz de Scarlett Johansson, el sistema operativo, pero lo interesante es que de alguna manera la paradoja de la película es que no es la tecnología lo relevante. A través de la tecnología él se va dando cuenta que lo importante está dentro suyo, digamos. Es un camino de búsqueda hacia el interior de sí mismo. Entonces la tecnología es neutral, lo que importa es qué es lo que hacemos con ella. El cambio es una constante, lo que importa es qué es lo que hacemos con él. ¿Cuáles son los futuros deseables, digamos? Ahí ya van a empezar con el campaneo. Los futuros deseables que estamos viendo también en términos de tendencia, por supuesto que hay futuros apocalípticos. Yo tiendo a ser un optimista, por lo tanto dejo para otros los futuros apocalípticos. Los deseables e interesantes que están apareciendo, y todo lo que les dije tiene que ver también con una reflexión muy urbana. La economía creativa florece en las ciudades, básicamente por la densidad que tienen las ciudades para producir estos cambios. Los cambios que se están viendo en el mundo de la alimentación son muy interesantes. Esta nueva conciencia que estamos teniendo con relación a nuestros alimentos, a la forma de procurarnos nuestros alimentos, al origen de esos alimentos, incluso a la forma de incorporarlos en nuestro organismo. Los cambios que se están viendo con relación al medio ambiente también van en esa dirección. Porque no es solamente esta idea de qué futuro mejor le podemos dejar a nuestros hijos, qué planeta mejor. Hay una conexión también nuestra con el medio ambiente que nos rodea y la idea de que nosotros somos parte de ese medio ambiente que está emergiendo con mucha fuerza. Para cerrar, una pregunta y es, ¿todos somos creativos? Es decir, ¿todos tenemos la oportunidad de ser creativos? ¿O creativo se nace o se hace? Yo no creo en superhéroes, como pueden verlo claramente. Nosotros estamos convencidos que creativo puede ser cualquiera. De hecho, hace muy poco había una nota de Sebastián Campanario en La Nación, no me acuerdo si en Economía o el suplemento Sábado, donde él decía que muchos estudios están asociando creatividad a temas insólitos, como por ejemplo mayor actividad sexual, consumo de drogas y estupefacientes, ser el hermano del medio, y una serie de cosas insólitas. Si ustedes tienen todas estas cosas y las fueron tildando, probablemente sean los más creativos de la sala. No es mi caso. Pero lo traigo como chiste porque me parece interesante esta reflexión en términos de
no solo nosotros, sino dentro de nuestras organizaciones, cómo estimulamos la creatividad. Y para cerrar, este es un libro que yo acabo de terminar de leer, que se los quiero recomendar porque la verdad es que para mí fue muy importante este año. Es un año de transformaciones, de cambios. Y la verdad es que es un libro que me acompañó durante este año y me hizo mucho bien. La tesis central es que justamente todos podemos ser creativos. Y algo más relevante, y es que la creatividad no es algo que se produzca gracias a nosotros que estamos iluminados. La creatividad en realidad nos convierte a nosotros en un canal. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de espiritualidad, lo pueden considerar como un canal de justamente la creatividad divina o de lo que ustedes quieran, pero en definitiva habla de algo que es central para la posibilidad de ser libre y creativo, que es domesticar el ego, como hablábamos en el corte. Bueno, se los recomiendo, simplemente tiene un montón de ejercicios que van en esa dirección. Y ya como cierre, la pregunta es, esta es la última, no te asustes, si efectivamente todo lo que estuvimos viendo respecto a los cambios es real, la pregunta es si ustedes se van a animar a ser justamente protagonistas de ese cambio. Así que muchas gracias por la atención. Gracias.